Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Algo que ha estado en boca de todos, que ha generado miles de titulares y que, sinceramente, nos tiene a todos con la intriga a flor de piel. Estamos hablando de la reciente confirmación de Ander Zell sobre Kerem Bürsin, y sí, es una verdad que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Ya saben cómo funciona esto, en este canal nos encanta traerles las últimas noticias, los chismes más jugosos y, por supuesto, análisis que nos ayuden a entender un poco mejor lo que pasa en el mundo del espectáculo. Así que si eres fan de estas dos grandes estrellas turcas, o simplemente te gusta estar al día de todo lo que sucede, este vídeo es para ti. Pero antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, les quiero recordar algo súper importante: si aún no están suscritos a nuestro canal, háganlo ahora mismo. Denle a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo que publiquemos. Créanme, se van a arrepentir si se pierden lo que viene. Y bueno, ¿de qué estamos hablando exactamente? La bomba ha estallado y ha sido Ander Zell, la preciosa y talentosa actriz turca, quien ha dado la confirmación que todos estábamos esperando, pero que al mismo tiempo, nos ha pillado totalmente desprevenidos. Durante mucho tiempo los rumores sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem Bürsin han sido una constante. Ustedes saben, se les veía juntos, se comentaban sus publicaciones, había cierta química que no se podía negar, pero nunca hubo una declaración oficial, nada concreto. Y justo cuando muchos ya pensaban que esa etapa había quedado atrás, que cada uno había seguido su camino por separado, ¡zas! Hande aparece y suelta la noticia. Y no es cualquier noticia, es una confirmación que redefine por completo la narrativa que teníamos sobre su relación. Para poner un poco en contexto, recordemos que Ander Zell y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde sus personajes, Eda y Serkan, se robaron el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos era tan palpable, tan real, que era imposible para el público no imaginarse que algo más allá de la pantalla estaba sucediendo. Y efectivamente sus sospechas se confirmaron cuando empezaron a aparecer juntos fuera de los sets, compartiendo momentos, vacaciones y demostrando en redes sociales el cariño que se tenían. Fueron una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco e internacional. Sus fans los adoraban, creaban comunidades enteras dedicadas a ellos, y cada foto juntos era motivo de celebración. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, su relación no estuvo exenta de altibajos. Hubo periodos de rumores de separación, de crisis, y finalmente, hace un tiempo, se hizo oficial que habían tomado caminos separados. En su momento esta noticia fue un golpe para muchos de sus seguidores, que esperaban verlos juntos por mucho tiempo. Cada uno siguió con sus proyectos personales y profesionales, y aunque mantuvieron una cordialidad pública, la ilusión de una posible reconciliación parecía desvanecerse con el tiempo. Y es aquí donde entra la sorpresa. La confirmación de Ander Zell sobre Kerem Bürsin no se trata de un simple «estamos saliendo de nuevo» o «somos buenos amigos». La forma en que lo ha comunicado, los detalles que ha revelado, sugieren un giro inesperado en su relación, una redefinición que ha dejado a muchos con la boca abierta. Las entrevistas, los comentarios, los guiños sutiles, todo ha ido construyendo un camino hacia esta verdad que nadie anticipaba. Se habla de que la confirmación llegó en un evento público o a través de una entrevista muy esperada donde, ante la pregunta directa de un periodista, Hande no esquivó la respuesta, sino que la abordó con una franqueza que demostró madurez y, sobre todo, la solidez de esta nueva etapa. No fue un anuncio apresurado, sino una respuesta meditada que transmitía una nueva luz sobre su vínculo. Lo interesante es que, al parecer, esta confirmación no es solo una anécdota, sino que viene cargada de un significado más profundo. Por ejemplo, se rumorea que Hande ha insinuado que esta vez las cosas son diferentes. Quizás han tenido tiempo para reflexionar, para crecer individualmente y ahora han decidido darse una nueva oportunidad con una perspectiva distinta. Ha mencionado que la comunicación ha sido clave, que ambos han aprendido de sus experiencias pasadas y que ahora valoran su relación de una manera más consciente. Esto sugiere que no se trata de un capricho o de una simple nostalgia, sino de una decisión tomada desde la reflexión y el entendimiento mutuo. Además, la manera en que Kerem ha reaccionado a esta confirmación también es digna de mención. Aunque la noticia principal la ha dado Hande, la respuesta de Kerem ha sido igualmente reveladora.
Se dice que ha mostrado un gran apoyo a las palabras de Ande, y que incluso ha añadido detalles que confirman la seriedad de sus sentimientos y de esta nueva fase. Ver a ambos unidos hablando de su relación con esta nueva luz es lo que ha cautivado al público. Hay quienes especulan que esta reconciliación podría estar ligada a proyectos futuros. Y no me refiero solo a posibles colaboraciones profesionales, sino a planes de vida. Imaginen por un momento, ¿estarán pensando en dar un paso más allá? ¿Quizás planes de matrimonio? ¿O simplemente un noviazgo más maduro y consolidado? La verdad es que por ahora son solo especulaciones, pero la energía que transmiten juntos sugiere que hay algo muy especial cocinándose. Lo que está claro es que esta confirmación ha reavivado la llama de la ilusión en sus fans. Los que nunca dejaron de creer en ellos ahora celebran con júbilo, y los que se habían resignado a la separación, se han llevado una grata sorpresa. Las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación, de memes, de recreaciones de momentos de Senkalkapm, y de todo tipo de contenido que demuestra el cariño y el seguimiento que la gente tiene por esta pareja. Es fascinante ver cómo dos personas a través de su vínculo pueden generar tanta pasión y conexión con el público. Y aquí viene la parte más intrigante, que hace que esta confirmación sea la verdad que nadie esperaba. Podríamos pensar que, después de un tiempo separados, la gente asume que han seguido caminos distintos y definitivos. Sin embargo, la manera en que esto ha sucedido, quizás la ausencia de señales previas, o el hecho de que surgiera de forma tan directa y contundente, ha sido lo que ha tomado a todos por sorpresa. No fue un rumor que se fue alimentando poco a poco, sino una revelación que impactó de lleno. Podríamos imaginar que se trata de un cambio radical en su forma de relacionarse. Quizás antes había presiones externas o diferencias insalvables, pero ahora han encontrado la manera de superar esos obstáculos. Ande, en su declaración, podría haber hecho alusión a la importancia de la independencia y el crecimiento personal dentro de una relación, lo que sugiere que esta vez no están basando su vínculo en la dependencia, sino en la fortaleza individual y el apoyo mutuo. Además, no olvidemos que ambos son figuras públicas muy influyentes. Cualquier movimiento en sus vidas personales tiene repercusiones en su imagen y en la percepción que el público tiene de ellos. Esta confirmación, al ser tan inesperada, genera un interés aún mayor. Los medios de comunicación turcos e internacionales estarán ávidos por obtener más detalles, por seguir cada paso de esta pareja que, una vez más, se ha convertido en el centro de atención. Y es que, seamos honestos, la historia de Hande y Kerem tiene ese toque de cuento de hadas moderno. Se conocieron trabajando, se enamoraron, conquistaron al mundo con su química, se separaron, y ahora, aparentemente, están retomando el rumbo juntos. ¿Quién no se emociona con una historia así? Es la clase de narrativa que nos recuerda que el amor, a veces, da segundas oportunidades, y que las conexiones verdaderas pueden perdurar a través del tiempo y las experiencias. En resumen, la confirmación de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin es mucho más que una simple noticia de celebridades. Es el cierre de un ciclo de especulaciones, la apertura de una nueva etapa para la pareja, y un recordatorio de que en el mundo del espectáculo, las sorpresas están a la orden del día. La forma en que lo ha manejado Hande con esa serenidad y honestidad, sugiere que esta vez van en serio, que han aprendido de sus errores, y que están construyendo algo sólido y duradero. La expectativa ahora está en ver cómo se desarrolla esta nueva fase de su relación, qué proyectos los unen y, sobre todo, cómo esta confirmación impacta en sus carreras y en la vida de sus fieles seguidores. Así que, como pueden ver, este ha sido un vídeo cargado de sorpresas y de información que seguramente les ha dejado pensando. Hemos desglosado los puntos clave de la confirmación de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin, analizando el contexto, la sorpresa que ha generado y las posibles implicaciones de esta nueva etapa en su relación. Hemos visto cómo esta noticia ha impactado en el público y cómo la historia de esta querida pareja sigue cautivando corazones alrededor del mundo. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta confirmación tanto como a nosotros? ¿Qué creen que significa esta nueva etapa para Hande y Kerem? ¿Piensan que esta vez su relación será más fuerte y duradera? Dejen sus opiniones y teorías en la caja de comentarios de abajo. Nos encanta leer sus perspectivas y debatir juntos sobre estos temas tan interesantes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo el mejor contenido sobre el mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todo. Sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem,
Y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que publiquemos. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.